Esta es una presentación especial de CNN en español, el líder mundial en noticias. I dedicate the news channel. Ready, camera 3, 1 center up. The cable news network. Hace 25 años, Ted Turner anunciaba un proyecto absurdo para muchos, un canal exclusivamente de noticias las 24 horas del día. Bienvenidos, les saluda Patricia Janiot. Con motivo del aniversario, CNN Internacional preparó este programa, parte de lo que el mundo ha visto a través de CNN, y luego les ofreceremos momentos clave de CNN en español. Comenzamos en Bagdad, enero de 1991, estalla la guerra, y por primera vez se transmite en vivo y en directo desde el lugar donde llueven bombas. El plan original de CNN era que entrevistara al presidente Saddam Hussein y partiera. El protocolo para entrevistarlo era muy preciso. Uno se registra en el Hotel Al-Rashid y se convierte en un prisionero en el cuarto del hotel porque allí tiene que esperar la llamada. El primer día, nada. En la noche, nada. El segundo, tercero, cuarto día, no hay llamada. Mientras estábamos en Bagdad, sabíamos que se estaban trayendo fuerzas en la zona. Mi opinión personal era que debíamos sacarlos. Estaba convencido que si dejábamos a nuestra gente ahí, la matarían. Muchas cadenas importantes daban la orden de que su personal partiera. Nadie podía garantizar la seguridad de los periodistas occidentales. Estábamos en el umbral de la mayor historia del momento, en la que era la capital del enemigo, entre comillas. ¿Qué hacer? Tres de los máximos funcionarios del gobierno me llamaron. La llamada que realmente me convenció fue la del presidente Bush. No me acuerdo de las palabras exactas, pero dijo algo así: Tom, tu personal en Bagdad está en grave peligro. Deben sacarlos. Ted Turner, el fundador de CNN, dijo que quienes quisieran quedarse podían hacerlo. Nunca me olvidaré de lo que me dijo. Esa es la decisión, compañero, y no me la vas a cambiar. Mi plan era irme a la mañana siguiente, pero las bombas empezaron a caer esa noche. Tonight, the battle has been joined. Una vez que estalló la guerra, quedé atrapado. Something is happening outside. The skies over Baghdad have been illuminated. We're seeing bright flashes going off all over the sky. Mi actitud es que cuanto más candente es la historia, más me controlo. Dejo las emociones para después. Bush, el Satanás, ha cometido el crimen. La gran batalla, la madre de todas las batallas, ha comenzado. Cuando las bombas cayeron, el primer equipo que dejó de funcionar en Irak fue el de comunicaciones. Pero teníamos una forma alternativa para sacar audio. Let's describe to our viewers what we're seeing. If you're still with us, you can hear the bombs now. They are hitting the center of this city. Whoa, holy cow. Nos habían conectado a un sistema subterráneo alterno de telefonía porque alguien decidió que no quería ocupar 2 líneas de fibra óptica las 24 horas del día, 7 días a la semana. Now these sirens are sounding for the first time. The Iraqis have informed us. Y de repente había silencio. Perdimos todo el audio. Y por supuesto, nuestro mayor temor era que una bomba había caído sobre el hotel donde se encontraban. Se hizo silencio en la sala de control. Hello, Atlanta.
Se podía sentir el alivio, se podía sentir la tensión física aflojándose en la gente. I don't know whether you're able to hear me now or not, but I'm going to continue to talk to you as long as I can. Todos queríamos a esos 3 periodistas que estaban arriesgando sus vidas por esta cobertura. Put our microphone out the window. I think you'll be able to hear this sound. No me importaba el video. De hecho, estábamos haciendo radio por televisión. Clearly, I've never been there, but this feels like we're in the center of hell. Lo que hicimos en Irak, desde ese hotel, fue la primera vez que una guerra se cubría en vivo mientras estaba ocurriendo. Miré a los demás monitores. En el de la afiliada de ABC estaba emitiendo CNN. En la afiliada de CBS tenía CNN. En la afiliada de NBC tenía CNN. Todos robaron la señal y la usaron. Algún analista dijo que esa noche CNN había alcanzado a por lo menos 1.000 millones de televidentes en todo el mundo. Todavía lo consideré un milagroso que quienes permanecieron en ese hotel sobrevivieron. It has been a long night for us. It has been a night none of us will ever forget, and that's the latest. Si la primera guerra del Golfo fue marcada por la inmediatez de los medios electrónicos, la segunda vio a ambos bandos intentando usar la noticia como un arma más en su arsenal. Goodbye, Saddam. Cuando fuerzas lideradas por Estados Unidos derrocaron a Saddam Hussein hace 2 años, Irak trató de usar la cobertura del sufrimiento humano para extraer una victoria política de una derrota militar. Tratan de ponerte límites y tu trabajo es intentar rebasarlos. El Ministerio de Información asignó escoltas a los reporteros. Antes de la guerra nos dieron otro guardián, esta vez armado. Del otro lado, la estrategia del Pentágono fue poner a la prensa en medio de la batalla. Anticipaban que Saddam Hussein haría propaganda mostrando a los estadounidenses masacrando a inocentes aldeanos iraquíes. Los reporteros con las tropas estadounidenses no solamente vieron lo que hacían los soldados, también compartieron el peligro. Winston Churchill dijo una vez que no hay nada tan excitante como que le disparen a uno y falle. Mientras el expresidente iraquí Saddam Hussein está preso, custodiado por la coalición, un fugitivo más escurridizo sigue prófugo. El saudita Osama Bin Laden es el hombre más buscado del mundo. CNN habló con él hace 8 años, lo que nos dijo y lo que pasó después. Al anochecer cambiamos a un vehículo todoterreno que trepa por un camino de montaña, pasando por puestos de control con guardias fuertemente armados. Nos dan 1 hora y media con Bin Laden. ¿Usted ha declarado una yihad en contra de Estados Unidos? ¿Nos puede decir por qué? La arrogancia del régimen estadounidense ha llegado al punto de ocupar Arabia, el lugar más sagrado de los musulmanes. Por esto y otros actos de agresión e injusticia, declaramos la yihad contra Estados Unidos. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Los verá y sabrá de ellos por los medios. Dios mediante. Esto es de último minuto. Obviamente están viendo una imagen perturbadora, en vivo. Tenemos informes no confirmados esta mañana de que un avión se estrelló contra una de las torres del World Trade Center. Cuando salí vi que todos miraban hacia el cielo y empecé a correr hacia el edificio. Llegué a unas cuadras del World Trade Center cuando de repente escuché una especie de rugido que venía del cielo y todos volvieron a mirar hacia arriba cuando un segundo avión se estrelló contra la otra torre. Al principio pensé que estaba soñando, que me iba a despertar, que no podía ser, que no podía ocurrir.
El avión volaba tan bajo en una gran ciudad con tantos edificios. ¿Por qué está tan bajo? Al otro lado de la calle había un patio escolar y recuerdo que estaban evacuando a los niños. Una niña miró hacia arriba y le dijo a su padre, «Mira, papá, lo están haciendo a propósito». Comenzamos a dar vueltas por las calles. Terminamos detrás del 7 World Trade Center, filmando. It's not safe here. You want to head uptown, you get a shot uptown, but it's not safe here. Mostrando el edificio, el humo, la gente que corre. Acaba de ocurrir una gran explosión. Podemos ver llamas. Y ahora es casi una nube en forma de hongo. Y les digo que no puedo ver la segunda torre. Había un muro de humo que venía por encima de los edificios, de unos 20 o 30 pisos, como una marea. Saqué la cámara del trípode y lo único que podía pensar era que el edificio se acababa de desplomar. Había un muro de humo y escombros casi encima nuestro. Estaba muy alterado. Me decía que había tantas cosas en mi vida sin terminar, sin completar. No estaba preparado a sacrificar mi vida porque a alguien se le ocurrió probar algo. Había una voz en los corredores llenos de gente que corría. La voz gritaba, ¡fuera, salgan, nos atacaron! Un camión de los bomberos comenzó a lanzar agua, pero sin resultado. Era un incendio muy intenso. El secretario Rumsfeld estaba en sus oficinas, al otro lado de la zona del impacto. Lo sintió y al instante estaba en el lugar del ataque. Aunque su personal de seguridad estaba contrariado, pero lo hizo. Y hay fotos del secretario ayudando a otros hombres a llevar a los heridos en las camillas. This is the most unbelievable thing I've ever seen in my life. The Twin Towers are on the ground level. The destruction is enormous. Enormous. God save our country and what was done to it today. Nelson Mandela es un hombre libre, dando los primeros pasos en una nueva Sudáfrica. Esta es la primera oportunidad de la Sudáfrica negra de ver al hombre detrás del mito. Vieron a un líder fuerte, decidido, y el gobierno de los blancos quizá vio algo que no esperaba. El conflicto entre palestinos e israelíes se ha extendido por generaciones. Examinamos a dos hombres que fueron símbolos de su bando en una guerra y luego esperanza de dos pueblos por la paz, pero que murieron sin poder lograrla.
Recuerdo claramente que la gente se preguntaba si Rabin estrecharía la mano de Yasser Arafat. Era alguien a quien los israelíes consideraron un terrorista de manos ensangrentadas durante muchos años. ¿Se produciría ese simbólico apretón de manos? Después me enteré de que Clinton había ensayado con algunos de sus colaboradores cómo usaría su amplio abrazo para acercarlos. Había esperanza. Los israelíes se retiraban de pueblos como Belén. Era un momento alentador y muchos pensábamos que daría resultado. Al momento que escuchamos que Yitzhak Rabin había sido baleado, los primeros informes decían que estaba bien, que iba a sobrevivir, pero eso resultó solo una esperanza, no realidad. Estaba dando un discurso y era en 1995. Y este tipo se le pudo acercar lo suficiente y lo mató ahí mismo. Esto estremeció a los israelíes porque descubrieron la terrible realidad de que un judío podía matar a otro judío. Porque las palabras no pueden expresar mis sentimientos, permítanme decir solamente Shalom, Haber. Adiós, mi amigo. Fue un momento al que CNN le dio amplia cobertura y se convirtió en la plataforma mediante la que el mundo entero pudo rendirle homenaje a esta figura histórica. En marzo del 2002, un masivo atentado suicida de los palestinos mató a mucha gente en Netanya durante una cena de Pascua. Esto llevó a que el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, a reinvadir parte de la ribera occidental y enviar tanques y soldados para aislar a Arafat. Estaba allí con una camarógrafa excepcional, Margaret Mott, cuando esta gente pasó frente a los soldados rumbo al complejo. Pensé, les van a disparar. Busqué a Margaret para ver dónde estaba y ella estaba allí al frente. Pensé que hay que salir de ahora. Entramos y los guardias de Arafat se sorprendieron al vernos allí. De pronto escuché la voz de un conocido, un ayudante de Arafat, que dijo, Michael, CNN. Ven, subimos y Arafat estaba allí, sorprendido, pero muy satisfecho. Y nos dijeron, ¿nos preguntas? Solo imágenes, pero comenzamos a hacer preguntas. Los israelíes dicen que no quieren hacerle daño a usted. ¿De verdad usted cree que un cohete puede diferenciar entre mí y Nabil? Así que obtuvimos una entrevista extraordinaria con él y salimos con nuestras manos al aire y nuestro oficial de seguridad agitando una bandera blanca. Mr. Arafat, can you tell me, please, CNN logró una entrevista telefónica con Yasser Arafat. Comencé preguntándole por qué no quería o no podía controlar a los extremistas. Bueno, él se puso furioso. Estaba furioso conmigo, por televisión, en vivo, por hacerle esa pregunta. ¿Puede usted ponerle coto a la violencia? Hable con propiedad cuando le hable al general Yasser Arafat. Cállese. ¿Qué le pareció la declaración de Colin Powell? Usted está encubriendo con su pregunta las actividades terroristas de los israelíes, de la ocupación israelí y los crímenes de Israel. Sea justa. ¿Puedo preguntarle? Gracias, adiós. Vamos a trasladar la señal a Ramallah frente a su sede. Cristian, ¿qué es lo último? Estamos frente al complejo donde ha estado prisionero durante 2 años y medio y escuchamos que va a salir de esta sede y viajará a Francia para recibir atención
Los israelíes permitieron que fuera sacado en helicóptero rumbo a Jordania y fue la última vez que se lo vio de pie o consciente. Recibimos la información oficial del principal negociador de los palestinos, Saad Arafat, diciéndole a CNN sencillamente: Arafat ha muerto. República Dominicana, INA. La Guerra Fría. Décadas pasaron con dos superpotencias enfrentadas bajo la sombra del hongo nuclear. Y sin que nadie lo esperara, en una fría noche del otoño europeo, todo cambió. El muro representaba la división entre Oriente y Occidente. Para la gente del lado oriental era algo nefasto, el límite de su prisión. Nos enteramos de que una sección del muro estaba por caer y que teníamos que ir a cubrir el evento. La noticia se extendió y pronto había quizá 3, 4 o 5 mil personas en la parte occidental bailando, cantando, tomando champaña. Era emocionante, una fiesta sin precedentes. De repente, del lado oriental del muro apareció el brazo de una grúa por encima y se escuchó una ovación impresionante. Y de pronto se abrió una rendija en el muro y mirando al lado comunista se podía ver a un grupo de trabajadores de Alemania Oriental en sus uniformes. Para ellos era la primera vez que veían el lado occidental y era como si estuviesen en un sitio mágico. Nunca olvidaré su expresión. Éramos camarógrafos de CNN. Nos empujaba la muchedumbre. Teníamos frío. Estábamos cansados. No habíamos dormido en días, pero sabíamos que esto era importante. Era casi como si el muro hubiese desatado un torrente que permitió que la gente en Checoslovaquia y Hungría y en otros lados sacudieran el yugo. Fui a Praga desde Berlín Occidental y la gente se preguntaba, ¿podría ocurrir aquí? La gente regalaba flores para mostrar que venían en paz, pero policías de civil, matones, se acercaron a mí y al camarógrafo y nos patearon y nos robaron la cámara de CNN. Los estudiantes le pusieron fin a un gobierno, 300.000 personas exigiendo democracia. La policía no se veía por ningún lado, intimidada por el poder que se vino gestando con el colapso del comunismo en todos los satélites soviéticos. El gobierno checoslovaco renunció y la población celebró la victoria. En Rumanía, por desgracia, hubo muchos muertos, entre ellos varios periodistas. Fue una experiencia aterradora, porque cuando teníamos que enviar las cintas desde la emisora, teníamos que correr 5 cuadras bajo disparos de francotiradores para llegar allá. Era un país donde el dictador celebraba las Navidades con su familia, pero los demás lo tenían prohibido. Íbamos por el camino y todos saludaban. La gente llevaba árboles de Navidad a la casa. Para muchos era la primera vez en sus vidas para celebrar la Navidad. Las agencias noticiosas en Moscú, en Rusia, de repente informaban que Gorbachev tenía gripa o estaba enfermo, que era la forma tradicional de decir que había sido derrocado. La gente quería escuchar a Mikhail Gorbachev.
Un domingo por la mañana nos enteramos de que CNN iba a conseguir la primera entrevista y era tan emocionante. Estábamos corriendo hacia el Kremlin, esa fortaleza en medio de Moscú con tanta seguridad, y les preguntamos cómo íbamos a pasar. Nos contestaron que no nos preocupáramos, que para nosotros no había problemas. La amenaza de la Unión Soviética, esta posibilidad de una guerra nuclear pendiendo sobre nuestras cabezas a lo largo de nuestras vidas, creo que nadie se imaginaba que desaparecería. El temor se esfumó cuando la gente vio lo que estaban haciendo otros, que estaban exigiendo su libertad. Esa es la diferencia que marcó CNN. En China, el comunismo no se desplomó, pero sí mostró una cara que prefería mantener oculta cuando los estudiantes exigieron el cambio. La muerte de Hu Yaobang el 15 de abril de 1989 fue lo que catalizó todo lo que siguió esa primavera. Él representaba para muchos chinos la esperanza de reformas y había sido sacado del poder por los comunistas de línea dura 2 años antes. Debido a su muerte, todos pensamos que tenemos que hacer algo, como salir a las calles para mostrar nuestro pesar por él. CNN había llegado para cubrir la cumbre histórica de Deng Xiaoping y Mikhail Gorbachev, pero la muchedumbre se multiplicaba. Las manifestaciones no terminaban y habían ocupado la plaza de Tiananmen exigiendo democracia. Increíble, llegamos para cubrir una cumbre y nos encontramos con una revolución. No podíamos creer que el gobierno lo estaba tolerando, que había permitido que llegara hasta ahí. Los estaban haciendo quedar mal, los estaban humillando en las pantallas de todo el mundo y le pusieron fin. Les informamos a los televidentes que nos están siguiendo en todo el mundo. En Beijing se ha implantado la ley marcial. Me informa que funcionarios gubernamentales están entrando a la sala de control de CNN. Nos dijeron, estamos aquí para decirles que la cobertura de Gorbachev se acabó, se terminó su tarea. Los jefes dicen que para sacarnos del aire necesitábamos una orden escrita. Nuestra política es que si el gobierno lo ordena, cesamos nuestras operaciones. ¿Podemos despedirnos? Muy bien, escuchamos la orden, tenemos nuestras instrucciones desde nuestra sede en Atlanta. Después de que se declaró la ley marcial y terminaron con nuestras transmisiones, no teníamos cómo enviar los informes. Entonces lo que hacíamos era llevar las cintas al aeropuerto, una copia, y encontrábamos a alguien amable que las llevara. Y se llevaban las cintas a Hong Kong. En la tarde del 3 de junio se podía sentir algo, se podía sentir que las cosas iban mal. Por la noche, los soldados comenzaron a atacar. Podía ver debajo de mí carritos y carretas bicicleta que llevaban los cuerpos tirados de los que estaban heridos. Los conductores pedaleaban con toda velocidad para llevarlos a los hospitales. Uno de mis compañeros volvió de la plaza de Tiananmen y me dijo que los soldados les dispararon a los estudiantes. Al amanecer, el ejército estaba en control pleno de la plaza. El movimiento estudiantil había sido aplastado. Ocurrió al día siguiente, por la mañana. Una columna de tanques comenzó a salir de la plaza de Tiananmen. De repente, un hombre con camisa blanca se paró frente al tanque. El tanque paró y por 4 o 5 minutos vimos este drama extraordinario. La pregunta era, ¿qué le iba a pasar? ¿Iban a pasarle por encima o iban a dispararle? Vi esa foto, un joven parado frente a un tanque. No se sabe quién fue, nadie sabe dónde está. Estaba bastante orgulloso de mi papel en aquel momento. Por fin podía hacer algo para cambiar la historia. Ese fue nuestro aporte, estar allí.
informar sobre lo que estaba ocurriendo. Fue histórico. La República Popular de China será la próxima superpotencia. Y lo que pudimos hacer fue darle una ventana al mundo para que pudiese ver que detrás de la fachada había mucho descontento. CNN en español presenta Momentos Clave, una mirada a los acontecimientos más importantes que marcaron el curso de la historia en el último cuarto de siglo. Momentos Clave, un documental con perspectiva global para conmemorar el 25º aniversario de CNN, seguido de un programa especial de media hora con Patricia Yaniot, en el que se recuerdan momentos clave en América Latina. Momentos Clave, esta noche, en CNN en español. CNN en español presenta. Llegó de sorpresa. En diciembre, un maremoto gigante produjo olas que invadieron 11 países. Más de 200.000 murieron. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. Get in! Esta noticia fue gigantesca. Nos golpeó a todo nivel, emocional, físico, mental, y gran parte de ello fue por los niños. La mayoría de gente me pregunta si no era difícil ver tanto cadáver, especialmente de niños. Pero creo que lo que fue particularmente difícil para mí fue ver las caras de los que habían perdido a sus seres queridos. Estos son padres y madres para quienes sus hijos significaban todo y los perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Estos son niños estremecidos que han visto cosas horripilantes, pero la tragedia es que lo llevarán adentro por el resto de sus vidas. Creo que en momentos como este la neutralidad se disipa, pues con eventos tan grandes como este no hay ninguna duda de dónde se encuentra el corazón. El trabajo nos resulta difícil. Solo queremos dejar de lado la noticia, guardar la cámara e ir a consolar a estos padres. Es sobrecogedor. Todos los días, especialmente la primera semana, pensábamos, Dios, esto es enorme, pero al final del día nos dábamos cuenta de que era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Y cada día que pasaba era más grande. No me gusta comparar desastres y tragedias, porque creo que todo desastre es horrible y a su manera. Me pongo a pensar en los afectados, y si una persona se está ahogando, no importa si es o no el mayor desastre. Es irrelevante. Vimos un grupo de cuerpos a la distancia, y desde donde estaba se podía ver que eran niños pequeños. Al acercarnos vimos que sus brazos estaban entrelazados entre sí. De alguna manera los tres niñitos se mantuvieron juntos y murieron juntos. En momentos como esos, uno deja de ser un periodista. Las herramientas del oficio, la objetividad y la distancia que tenemos que guardar para hacer bien nuestro trabajo, en la mayoría de los casos, desaparecen. Ya no basta ser solo un reportero. No podía dejar de pensar en mis propios hijos. Yo también tengo 3 chicos. Hablamos con niños que habían quedado destrozados. No podían hablar de otra cosa excepto de lo que les pasó. O si no, se te quedaban mirando o se ponían a llorar y te contaban una y otra vez cómo pudieron sobrevivir. Y muchos de ellos ni siquiera se acuerdan cómo sobrevivieron. Pero lo que sorprende de los niños es, por supuesto, su increíble capacidad de recuperación. A pesar de todo lo ocurrido, todavía pueden sonreír. Vimos niños, mujeres y hombres buscando entre los escombros cualquier cosa que los pudiera ayudar a sobrevivir los días siguientes. Y una de las cosas más conmovedoras fue ver que entre las cosas que recogían, baldes, leña, también recogían animales de peluche y juguetes, cosas que los niños necesitan para recordar que, a pesar de la horrible devastación, todavía siguen siendo niños. Una de las cosas más difíciles era ver a los niños deambular, sin poder hacer nada al respecto, ya que en momentos como este es cuando necesitas más ayuda y cuando necesitan que alguien vele por ellos. Pero había tantos niños, y al viajar a todos esos lugares se veía lo mismo.
En conjunto fue una cosa muy difícil de digerir. Y cada vez que uno pasaba les veía los ojos y podía entender lo indefensos que son. Era muy difícil contenerse y no ayudarlos. Al visitar el hospital en Banda H, estábamos rodeados de mucha gente que nos decía, ¿por qué el mundo nos está ayudando? Tienen que decirle al mundo que nos envíe ayuda más rápido. Eso fue de lejos lo más abrumador, pues en ese momento es que nos impactó la noción que nuestro trabajo no es solo escribir una noticia. Uno está ayudando a la gente, aunque solo sea informando. Y esa gente está esperando que pasemos la información para poder conseguir ayuda. Es difícil no sentirse abrumado. De hecho, aquí en el hospital mucha gente está llorando. Rivalidades que se transformaron en atrocidades. Capturamos estas imágenes en lugares como Bosnia y Ruanda. Algunas son crudas y no aptas para todo público. Una de las mayores coberturas de CNN en la década de los 90 fue la guerra de Bosnia. There's nothing subtle about the horrors of this war. Anybody out there really cares anymore? CNN, Sarajevo. Nos concentramos mayormente en el asedio de Sarajevo, el punto focal de la guerra de Bosnia. La población entera vivía agachada, tratando de atravesar la línea de fuego y de sobrevivir otro día. Los periodistas y la población civil de la ciudad sufriendo por igual. La gente tenía que salir todos los días para encontrar comida para sus hijos. No había electricidad, ni gas, ni agua durante muchos meses. Una de las cosas más penosas que recuerdo es que el aeropuerto estaba ubicado entre la sección musulmana y la parte serbia de la ciudad. Y si uno lograba cruzar la pista, podía evitar los bombardeos. Pero las fuerzas de mantenimiento de la paz tenían la orden estricta de no dejar a salir a nadie de Sarajevo por el aeropuerto. Muchos no querían abandonar la ciudad para siempre, sino solo salir para comprar comida para sus hijos en las tiendas que todavía estaban abiertas al otro lado del aeropuerto. Este padre volvió solo, con una manzana podrida. Nos dijo que fue lo único que pudo conseguir al otro lado y por eso arriesgó su vida. La masacre de Srebrenica comenzó el 11 de julio de 1995. Varios meses después de la masacre, hablamos con Hurem Zuliek, quien nos dijo con detalles espeluznantes cómo lo habían hecho marchar a un campo de fusilamiento, donde lo habían puesto en fila con centenares de otros hombres a quienes acribillaron con metralleta y por milagro pudo sobrevivir. Lo que lo salvó, dice, fueron los cadáveres que le cayeron encima. Paralelo al genocidio de Bosnia, también se cometía genocidio en África, en Ruanda. La masacre de los Tutsis, en la que perdieron la vida casi 1 millón de personas, asesinados por los Hutu, con machetes, palos y hasta con sus propias manos, en apenas 3 meses. Había fosas comunes por todo el país. Muchas iglesias siguen repletas de mujeres y niños que habían buscado refugio en ellas y solo encontraron muerte. Los autores, los Hutus, atacando a otros Hutus moderados y a los Tutsis. Muchos de los que perdieron a todos sus familiares a raíz del genocidio siguen amargados ante la indiferencia internacional, pero están determinados a que los que planearon y llevaron a cabo la masacre sean castigados. El genocidio ha dejado a este país profundamente herido. Los próximos juicios sin duda volverán a abrir las llagas, pero según las autoridades no hay alternativa. A menos que se castigue a los que planearon y perpetraron el genocidio, advierten que las masacres que se vieron por estas montañas podrían volver a ocurrir. Después que los Hutus arrasaron con las aldeas Tutsi, el ejército Tutsi volvió del exilio en Uganda y comenzó a luchar. Los Hutus, casi en masa, se escaparon a través de la frontera hacia el Zaire, lo cual de por sí fue una escena dantesca. El cólera se extendió como un reguero de pólvora. Finalmente llegaron las fuerzas de mantenimiento de la paz y gente de muchos países con topadoras para cavar fosas comunes. Fue algo brutal, terrible de ver y terrible para reportar.
El mundo le falló a Ruanda. Y el no haberle dado la atención que se merecía costó casi 1 millón de vidas. Pocos años más tarde, cuando la guerra estalló en Kosovo, la comunidad internacional tenía un plan y lo puso en práctica. En 1998 estalló la guerra entre los serbio-kosovares y los serbios provenientes de Serbia contra la población albanesa de Kosovo. Estados Unidos y sus principales aliados intervinieron. Trataron de negociar con el presidente Slobodan Milosevic para ponerle fin a las hostilidades. Y finalmente le dieron un ultimátum: que las fuerzas serbias de Slobodan Milosevic tenían que iniciar la retirada o tendrían que enfrentarse a las consecuencias. En marzo de 1999, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN cumplieron con sus amenazas y bombardearon blancos serbios. Duró más de 70 días y fue muy doloroso, porque los serbios aguantaron. Slobodan Milosevic se rehusó a negociar. Reunieron a casi 1 millón de albanos kosovares y los expulsaron de sus hogares. Las fuerzas yugoslavas se retirarán. Pero finalmente, cuando se hizo evidente que Slobodan Milosevic no tenía apoyo alrededor del mundo, ni siquiera de sus antiguos aliados rusos, y que no podía con la potencia de fuego de la OTAN, se rindió e hizo un llamado a la paz. Había unidades antiaéreas, cañones, entre el armamento que sacaban los vehículos blindados. Después de la caída de Slobodan Milosevic, Serbia ha visto el surgimiento de un gobierno democrático representativo. Nada simboliza el espíritu humano en la época moderna, como la exploración espacial, pero el camino a las estrellas está hecho no solo de triunfos, sino también de tragedias. Era un día amargamente frío. Launch of the 51L mission planned for 11:38. Era una noticia enorme porque era el lanzamiento de Krista McAuliffe, la primera maestra de escuela en viajar al espacio. Estaba llena de vida, tenía una personalidad y sonrisa deslumbrantes. Just getting down to about 3 minutes and they think they can do it. They are counting the ice is cleared away. Las demás cadenas habían dejado de cubrir los lanzamientos. Ya era algo de rutina. CNN, por ser cadena de 24 horas de noticias, lo cubrió, pero nadie más lo tenía. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Estábamos viéndolo subir. Todo lucía normal. La misión del transbordador ya está en camino. Entonces escucharon las instrucciones de la NASA. Here are the spectators watching. Recuerdo un video conmovedor, una cámara que estaba enfocada sobre los padres de Krista McAuliffe. Al explotar el transbordador, la imagen en el rostro de su madre cambia de inmediato a una de «Dios mío, ¿qué está pasando?». Estaba claro que su padre no entendía lo que estaba pasando, porque su cara decía «no entiendo», pero cuando por fin lo hizo, su rostro cambió. Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia finally underway. Después del Challenger, todos le prestaron mucha atención a los lanzamientos. Después de esos 8 minutos y medio, la gente decía, ya están a salvo. Space Shuttle Columbia has been out of communication now for the past 12 minutes. Columbia, Houston, we did not copy your last. Y por supuesto, 17 años después fue el otro extremo de la misión, durante el regreso a Tierra.
trails there. I count 1, 2, 3, 4. Era obvio que se había destruido en el aire. Poco después, la NASA anunciaba que se había perdido la tripulación. Si se sustituye espuma que golpeó el ala con la empacadura del cohete de combustible sólido, es la misma historia que el Challenger. Se repitieron los mismos errores que se habían cometido 17 años atrás. Había un problema, se presentaban problemas para minimizarlo, pero eventualmente ese problema lleva a una tragedia. Rusia y el mundo se estremecieron en septiembre del 2004 por una masacre, cuando terroristas tomaron una escuela por asalto. 300 murieron, la gran mayoría niños. Давай, грузи! Todo comenzó el 1 de septiembre en Beslan, el primer día de clases, normalmente una ocasión feliz para los rusos. De repente, se acercó una camioneta y salieron personas armadas, terroristas armados. Obligaron a la gente a entrar en la escuela, en el gimnasio, y los mantuvieron allí durante 3 días, sin agua ni alimentos. Las fuerzas rusas rodearon el área. En el tercer día hubo una explosión. Hasta hoy no se ha explicado exactamente qué la provocó. Luego escuchamos disparos durante bastante tiempo. La muchedumbre que me había rodeado fuera de la escuela comenzó a correr y todos comenzaron a gritar. Sabía que estaba por acabarse, que era el comienzo del fin. Era la sensación más horrible del mundo, estar parado frente a la cámara. Podía ver a los niños que los llevaban en los brazos, niños heridos, todos llorando. Era estremecedor. Aneta, una madre de Beslan que básicamente tuvo que elegir entre sus hijos el segundo día del secuestro, los terroristas permitieron que un grupo de madres se llevaran a sus bebés. Nos dijeron una sola mujer, un solo bebé y puede irse. A Aneta le dijeron que podía llevarse a su bebé, pero que tenía que dejar a su otra hija. Al final, a su otra hija, los secuestradores le dispararon por la espalda cuando trató de escaparse de la escuela. Todas las mañanas, Aneta va al cementerio buscando perdón. Tu mamá no te protegió, no te salvó, te dejé ahí. Pensé que todos moriríamos ahí. ¿Por qué no vienes a mí en mis sueños? De la escuela quedaba un esqueleto expuesto al aire. Se había incendiado. El techo había desaparecido. Había metal retorcido. Era terrible en ese gimnasio, hacía tanto calor. Esto ocurrió el 1 de septiembre, un día de mucho calor cuando lo secuestraron. Hacía tanto calor en ese gimnasio, el 1 de septiembre, adentro era sofocante, no les dieron agua, así que bebieron su propia orina. Estos 3 días de total falta de comportamiento humano de los terroristas hacia los niños, el haber activado bombas en un gimnasio al lado de los niños. La crueldad iba más allá de todo lo conocido, incluso en Rusia. Era la princesa del cuento de hadas. Después conocimos a la otra Diana, la de las depresiones, la de la bulimia, la del fin del matrimonio de ensueño. Pero también la Diana de las campañas por los desamparados, por las víctimas del SIDA y de las minas terrestres. Rara vez el mundo entero lloró tanto una muerte. This is CNN Breaking News.
Hola, les habla Lyndon Soles desde Atlanta. Seguimos los sucesos en París, donde la princesa Diana ha sido seriamente lesionada en un accidente automovilístico. Su compañero, Dodi Al-Fayed, al parecer murió. Ya han habido otros lesionados en este accidente. Jim Betterman está con nosotros desde París, donde son las 2:30 de la madrugada. Jim, ¿qué es lo último? Bueno, Lyndon, los detalles son escasos, pero como dijiste, la princesa Diana al parecer fue seriamente lesionada en ese accidente que se produce en un túnel del río Sena. Estaba muy mal, en condición crítica. Había sufrido un golpe muy fuerte al pecho y la ruptura de una arteria que va del corazón a los pulmones. Y estaba sangrando internamente. Fue muy difícil para los médicos en el lugar del accidente atenderla, así como para los médicos en el hospital. Tony Blair dijo estar sorprendido y apesadumbrado por la noticia. Dijo que era una tragedia terrible y que se siente muy ansioso por la condición de la princesa. Les tenemos una noticia muy triste. El gobierno francés nos informa a todos que la princesa Diana ha fallecido. Sobre todo damos gracias por la vida de una mujer a quien tengo el orgullo de llamar mi hermana. La única, compleja, extraordinaria e irreemplazable Diana, cuya belleza interna y externa nunca se borrará de nuestro recuerdo. Estos fueron algunos de los momentos clave de los últimos 25 años recopilados por nuestros colegas de CNN Internacional.